Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Trading de la A a la Z con un tema súper básico, pero muy importante para todas las personas que están empezando o acercándose al entorno del trading. Hoy vamos a platicar sobre los CFDs, pero desde cero. Entonces, en menos de una hora vas a comprender qué es un CFD, cómo funciona, en qué se parece y en qué se diferencia de comprar acciones, de los futuros y de los mercados spot. Entonces, después de este webinario, la idea es que salgas con ejemplos simples, un mapa de costos, riesgos y toda la información que necesitas para comenzar a operar y hacer trading en el entorno de Forex y de los CFDs. Así que, sin más preámbulo, vamos a continuar. Me presento, mi nombre es Eduardo Ramos Romero, trabajo para BT Markets como analista de mercados financieros y por mi cuenta soy trader, entonces aquí les dejo mis contactos, mi número por WhatsApp y el Instagram, si me quieres ir a seguir, vas a ver un poquito de la operativa que hago en vivo y cosas de mi vida cotidiana. Bien, vamos a comenzar resolviendo una pregunta esencial, la cual es, ¿qué es un CFD? Y bien, un CFD es un contrato entre tú y el broker para pagar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida del subyacente, es decir, del activo que estés eligiendo operar. Si el precio va a tu favor, vas a recibir la diferencia, pero si va en contra, lo vas a tener que pagar tú, de cierto modo. Es lo que llamamos es a lo que nos referimos cuando decimos ganancias y pérdidas. Es decir, con un CFD no posees el activo, pero lo que sí haces es replicar su movimiento de precio. Es decir, la idea clave aquí que tienes que tener para entender que es un CFD es contrato por diferencia, eso es lo que significa CFD, y lo que hace es replicar el precio sin propiedad del activo, ¿vale? Eso es básicamente la base del CFD. Ahora, les voy a platicar un poquito acerca del origen histórico de estos instrumentos, quién es, dónde y cómo nació, ¿vale? Esto nos remonta a Londres a inicios de los años 90, dentro de la banca de inversión, cuando una variante de un tipo de productos financieros que se llaman equity swaps, es decir, intercambios de tasas sobre, sobre algunos productos de renta variable, que las cuales operaban con margen. Literalmente se les ocurre crear un tipo de producto para poder estar negociando algunos instrumentos. Y la autoría como tal, más citada que puedes encontrar en Internet, atribuye a la idea de un trader, de un operador que se llama Brian Keelan y a un compañero de él llamado John Wood. Y ellos trabajaban en UBS. Warburg UBS o UBS es un proveedor de liquidez alemán bastante importante. Y bueno, resulta que se les ocurre esto para realizar una operación. Fue un trade muy famoso que se llamó Trafalgar House. Y al final de cuentas, la lógica de esto era crear un contrato que replicara el movimiento de una acción, renta variable, sin intercambiar papel físico y de esta manera permitiera que se utilizara apalancamiento. Y en ese contexto británico, evitar tener que estar transfiriendo o tener que estar deshaciéndose de sus acciones, es decir, el stamp duty o la transferencia de título. Entonces, en esa primera etapa, los CFDs eran usados por fondos de cobertura o hedge funds y traders institucionales a través de algo que se llama prime brokers. Y pues literalmente esos prime brokers eran la contraparte, como es ahorita, que el broker generalmente es la contraparte en el CFD y esta contraparte se cubre comprando o vendiendo las acciones en el mercado. Es decir, tú interactúas a través del broker con el mercado, pero muchas veces el broker es la contraparte con el fin de poder otorgar liquidez y poder cubrir la necesidad de operaciones. Después de que ellos inventan este tipo de producto, surge un salto hacia el mercado minorista, esto ya acabando los años 90,
Y resulta que algunas casas londinenses, como una llamada Gerard National Intercommodities, popularizaron la operativa electrónica con una plataforma llamada GNI Touch. Esto permitía simplemente ver a clientes precios en tiempo real y acceder, evidentemente vía broker, o sea, gracias a ellos, al libro de órdenes o al order book de la London Stock Exchange, es decir, la Bolsa de Valores de Londres, y después más tarde, esta compañía GNI fue adquirida por otra compañía más grande llamada MF Global, dando así lugar a que a inicios de los 2000 los proveedores de liquidez ampliaran la oferta más allá de las acciones de la Bolsa de Londres y con esto empezaron a ofrecer CFDs sobre índices, sobre Forex y sobre materias primas. Un par de años después, en 2022, el producto de los CFDs aterrizó de una manera ciertamente popular en Australia y se volvió en un tipo de producto sumamente masivo con algunos participantes o algunos brokers que tienen muchísimo tiempo. Algunos son EG Markets, otros CMC, que también tienen presencia en Londres. Ahora, como dato histórico, ahí como dato cultural, algunas crónicas mencionan también que la mesa de derivados de Smith New Court, que era un broker londinense que luego fue comprado por Merrill Lynch. Merrill Lynch es otro de los proveedores de liquidez muy importantes que existen actualmente. Pues bien, resulta que esta mesa de derivados fue también uno de los pioneros en estructuras muy similares a los CFDs. Entonces, bien, con esta breve historia, la idea es que se queden con que los CFDs no nacen como un producto para minoristas, no nacen como un producto para retailers como nosotros, sino que nacieron como una herramienta institucional para exposición sintética y gestión de costos. Y años después, evidentemente, la tecnología y las plataformas la llevaron a todos nosotros, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que la historia de los CFDs al día de hoy. Ahora, siguiendo con la parte del entendido, vamos a comprender qué es lo que replica un CFD y qué no es un CFD. Entonces, básicamente, un CFD sigue el precio de un subyacente. Puede ser un par de divisas, una acción, un índice, puede ser petróleo, puede ser oro. Sin embargo, lo que no es, y es importante que quede muy claro, cuando tú compras o haces una operación de compra en un CFD, realmente no estás comprando ningún título, es decir, no tienes propiedad del activo, por lo que en el caso de las acciones, tú pudieses a lo mejor comprar cientos de acciones de una compañía a través de CFDs, pero el hacerlo no te da ningún título ni derecho a voto dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque es un derivado. También no es un futuro estandarizado de mercado organizado, es decir, no es, literalmente el mercado de los CFDs no mueve como tal un mercado en sí. Hay mucha liquidez en el mercado de CFDs, pero no como tal, no te ayuda a predecir tampoco el precio de algún otro activo como lo hacen los futuros. Por otro lado, tampoco es una acción ni tampoco es una criptomoneda real. Simplemente es un contrato que imita el precio del activo. Y a veces los CFDs, como se los he puesto ahí, incorpora pues ciertos ajustes por dividendos. Estos son los swaps, el tema de los spreads, las comisiones. También se le conoce como cash adjustments o ajustes de efectivo. Y el tema de los swaps se suele ver mucho, se suele ver los viernes en acciones y los miércoles, como el día de hoy, en el tema de Forex. Entonces, aquí lo importante es ver si tú, la plataforma que estés utilizando, que esperaría yo que fuera BT Markets, te lo muestra y, bueno, si usas BT Markets, te muestra todo eso de una manera muy transparente. Ahora, bueno, rápidamente antes de pasar a cómo se gana y cómo se pierde, eh, me faltaba mencionar algo. Hay unas diferencias clave entre los CFDs contra acciones, contra futuros, el mercado de futuros y mercado de activos en precio spot. Y primero que nada, los CFDs, si los comparas contra comprar acciones, pues como les dije, no te dan derecho a voto ni nada. Y la acción, si tú compras una acción de una compañía o compras muchísimas acciones de una compañía, pues sí te va a dar cierta propiedad y derecho a voto dependiendo cómo sean la estructura organizacional de la compañía. Punto muy importante, los CFDs
ofrecen apalancamiento. Los CFDs, al decir que ofrecen apalancamiento, también ofrecen algo que se llama margen. Y es decir, que es la compra al contado, por decirlo así de cierto modo, más bien una garantía de capital para poder abrir una acción. Si tú quisieras abrir, no sé, comprar un contrato de precio de oro, tendrías que tener el capital total para comprar ese contrato de precios del oro, ¿no? Por otro lado, los costos en CFDs tienen sus puntos interesantes. Uno de lo que les decía es cuando entra la financiación overnight, que es cuando literalmente cierra la sesión americana y ya entra la sesión o los inicios, el after hours que se le llama, donde empiezan a meterse ahí por ahí Australia, Nueva Zelanda, están amaneciendo y demás, ¿no? Eso se le llama financiación overnight y pues esos son los swaps. Entonces en CFDs sí tienes costos de swap. Sin embargo, en acciones, cuando compras acciones literalmente de una compañía, no tienes este tipo de costos. La ventaja, bueno, vamos a hablar más adelante de ventajas y desventajas. Por otro lado, los CFDs tienen también, se pueden comparar de cierta manera chocada con los futuros, y es que los futuros son estandarizados en mercados regulados y los CFDs son OTC con el broker, es decir, no es un mercado per se al 100% estandarizado, sino que es un derivado. También en cuestión de vencimiento, los futuros vencen y los CFDs, hay muchos CFDs que son continuos, excepto los CFDs que replican el movimiento o el contrato o un contrato a futuro. Esos también tienen una fecha de vigencia. Por otro lado, los futuros tienen un tamaño fijo, es decir, tú puedes comprar a lo mejor un contrato en específico y no puedes subdividirlo, pero en C o con CFDs sí se permite operar a través de fracciones. Por eso, muchas veces puedes ver algo como esto. Aquí yo tengo una compra en oro que está abierta con 0.20, es decir, en vez de un contrato, un entero, tengo una quinta parte de ese contrato y fue con lo que abrí esta posición, ¿va? Entonces es un punto importante. Después, haciendo una comparativa rápidamente de los mercados de CFDs contra los mercados spot, que son de los mercados al contado, pues bueno, primero que nada, el mercado al contado implica que cuando tú compras el activo, llámele, por ejemplo, barriles de petróleo o onzas de plata, si tú estás en el mercado spot, necesitas liquidar antes el activo y pues cuando operas FDs, la realidad es que la liquidación no sucede a menos, o sea, no es algo líquido, no es algo tangible, simplemente se da en el broker a través de la diferencia de tu precio de entrada y de tu precio de salida. Y también, como les decía, el apalancamiento es un punto importante que diferencia el CFDs de la mayoría de activos, porque los CFDs tienen tamaños de apalancamiento mucho más fuertes que cualquier otro mercado. Ahora, ¿cómo se gana o cómo se pierde en el mercado de CFDs? Pues es muy sencillo, hay una regla básica que se las he puesto aquí. Ganancia entre pérdida es igual al precio de salida menos el precio de entrada y eso por el tamaño del contrato. Es decir, que si estás en largo, o es decir, en compras, y el precio sube, ganas. Si estás en ventas o en corto y el precio baja, también puedes ganar. De hecho, un ejemplo es esto, compra de oro aquí, el precio ha subido, voy ganando dinerito gracias a esto, ¿va? Bueno, aquí les puse otro pequeño ejemplo. Supongamos que entras en largos, en compras en un CFD de un índice, puede ser no sé, el Dow Jones o el Standard Poor's, el que tú quieras. Vamos a suponer uno que esté en 4000. Y literalmente entras en 4000, entras en compras y cierras en 4010. Pues bien, vas a tener una diferencia de 10 puntos y si cada punto vale $1 y compraste dos contratos, tu cálculo de profit and loss, que en este caso es más profit, sería 10 10 puntos que se movió el precio por dos contratos por el valor que es $1, es decir, $20. Y eso, pues evidentemente antes de los costos operativos como son los swaps, las comisiones y demás, ¿no? En caso de existir en el activo. Ahora bien, en cuestión de apalancamiento, vamos a ver apalancamiento y margen a definirlo, porque esto
no lo hemos tocado muy a profundidad. Entonces, la idea aquí es que entendamos el apalancamiento y el margen como si fueran una renta con depósito, algo así. Primero que nada, el apalancamiento es un multiplicador y este te va a permitir controlar una exposición mayor al mercado, pero con un capital pequeño. Es por eso que en la clase anterior, donde hablábamos de regulaciones, les mencionaba que aquí en Latinoamérica los niveles de apalancamiento son mucho más altos, porque aquí no hay per se una regulación. Si lo comparas con Europa, tendrías muchos topes ahí o muchos bloqueos para poder operar de una manera tan agresiva lo que es un apalancamiento alto. Ahora, por otro lado, margen, que es una palabra muy importante que debes tener siempre en cuenta, es el depósito, entre comillas, que dejas para alquilar esa exposición. Es decir, por ejemplo, si pones $1 con apalancamiento 20-1, pues vas a estar controlando $20 en el mercado y ese dólar que tú pusiste es tu margen inicial, es decir, tu depósito para alquilar esa exposición, ¿va? Y un ejemplo está, aquí déjenme ver si me aparece la barra de margen, impuestos, beneficios. Híjole, no me está apareciendo. Ah, no, sí, aquí aparece. En este ejemplo, si alcanzan a ver, tengo aquí balance, equidad, y para abrir esta posición de una quinta parte de un contrato de oro, me ha tomado el broker $150 de margen, el cual, una vez que yo cierre esta posición, no quiere decir que me la vayan a quitar, sino que, o sea, va a aparecer aquí ya margen cero. Si yo cerro ahorita la posición, aparecería margen cero porque no estaría dejando ninguna garantía y evidentemente eso sería porque no tendría ninguna posición abierta, ¿vale? Ahora bien, eh, esto es apalancamiento y margen, ¿ok? Hay otros puntos muy, pero muy importantes que tenemos que tener y son los costos reales al operar CFDs. Estos costos son el spread, la comisión y la financiación. Y aquí se los he puesto para que lo puedan leer, lo puedan estudiar un poquito más. Y primero que nada vamos a ir con el spread. El spread es la diferencia entre el precio bid y el precio ask, es decir, lo que pagas o esto lo vas a pagar al entrar y al salir de una posición. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, a ver dónde hay un activo, el Outcat. Por ejemplo, voy a poner el gráfico de una hora. Y estas dos líneas que están viendo aquí son el precio bid y el precio ask, es decir, el spread. Y esto básicamente lo que nos va a decir es que el bid es el precio más alto al cual el mercado está dispuesto a comprar y el precio ask es el precio más bajo el cual el mercado está dispuesto a vender. Ahí se los dejo de tarea para que vuelvan a escucharlo, ¿vale? Entonces tenemos el spread, tenemos también las comisiones que por ejemplo en este caso no tengo una comisión per se por abrir la operación, pero sí tengo swap. Entonces es importante ver esto porque hay algunos brokers que te cobran la comisión por operación, además del spread, y eso hace que sean brokers muy, pero muy caros, ¿vale? Después, en cuestión de financiación, pues evidentemente si mantienes posiciones abiertas de un día para otro y esto sucede y las dejas abiertas durante el final de la sesión de Nueva York hasta que empiece la sesión asiática, pues evidentemente vas a tener costos de financiación y pues bueno, en CFDs hay un coste o abono de financiación según el lado y el activo. Es decir, hay veces que si tú pones, por ejemplo, una venta en oro, el miércoles, como hoy, te va a pagar 3 veces lo que paga el swap de oro, ¿no? Entonces, ese es un punto importantísimo, ¿va? Ventajas de los CFDs, esto es muy importante. Vamos a marcar nada más tres. Uno, el acceso a muchísimos mercados, pero desde una sola cuenta. Si te percataste, aquí yo tengo el Nasdaq, el oro, el dólar australiano contra el dólar canadiense, la plata, algunos índices bursátiles, el Bitcoin y
Literalmente puedo poner cualquiera de estos. Puedo poner bonos de CFDs, puedo poner bonos de criptomonedas, bonos de ETFs y así sin pararme la puedo llevar operando CFDs, ¿no? Entonces, una de las ventajas es su acceso a muchos mercados desde una sola cuenta. Después, el apalancamiento controlado y la posibilidad de vender en corto con facilidad. Esto resulta atractivo, más que nada el tema de vender en corto, porque los CFDs, como les mencionaba, se usaban en hedge funds, en fondos de cobertura. Entonces, al usarse en fondos de cobertura, literalmente se podía meter la venta apalancada, ganarle sin la necesidad de vender el activo. Y después, los tamaños son flexibles y la realidad es que el horario de mercado CFDs es el que es 24/7. Entonces, puedes aprovecharlo bastante. Ahora, en cuestión de desventajas, pues bueno, básicamente la primera desventaja es que no tenemos propiedad del activo subyacente. Entonces, al venderlo simplemente va a ser la diferencia del precio, pero si el producto costaba más, pues ni modo, no es nuestro, ¿vale? Ahora, segundo punto, los costos de financiación. Si mantienes posiciones abiertas durante días, noches, vas a tener costos de financiación. También otro punto muy importante es el riesgo que hay por operar con el apalancamiento y algo que se llama margin call o llamada de margen. Esto quiere decir que tu cuenta está ya muy estresada y alcanzó el 50%, al menos aquí en BT Markets. Y literalmente ahí el broker te dice, oye, tu cuenta está en peligro, ¿quieres hacer algo? Y ya será una cuestión tuya si le depositas más o lo dejas perder o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, al ser OTC, es decir, fuera como de la parte, ¿cómo les explicaba hace rato? Siendo un mercado no es que no esté regulado, más bien, un mercado tan volátil, se depende mucho de las condiciones del broker y de la ejecución para poder sacarle el jugo necesario a los CFDs, ¿vale? Bien, pues estamos ya llegando a la última parte y nada más les quiero compartir algunos riesgos prácticos. Bueno, básicamente el riesgo más importante es la volatilidad. Cuando hay movimientos rápidos, literalmente pueden superar tu nivel de margen y si estás operando muy agresivo con tamaños de lotaje fuertes, eso puede ir en contra tuya. Ahora, hay otro riesgo, los gaps nocturnos, es decir, muchas veces entre entre el cambio de sesiones algunos proveedores de liquidez fijaron un precio en un punto y otros a lo mejor lo toman mucho más arriba o mucho más abajo. Entonces, ahí el uso del stop loss es sumamente importante y pues es importante estar siguiendo cuáles son los verdaderos catalizadores del mercado, ¿vale? Después de esto tenemos la ampliación de spreads en noticias. Pues bien, resulta que muchas veces uno quiere operar, por ejemplo, ya hace rato del ADP, y logré colocar una compra, perdón, el precio subió un poquito y ahí gané algo. Pero como tal, cuando hay noticias, sí es un poquito caótico porque los spreads a veces hacen esto y después se regresan. Y esto es simplemente por liquidez y las condiciones del mercado del momento. Por ejemplo, si tú a las 4 de la tarde, en hora México, 5 de la tarde de Colombia, volteas a ver los precios de muchos activos, vas a ver que muchos en el minuto uno van a estar así de abiertos, ¿no? Su spread o su diferencial de precios. En cuestión de errores operativos, es importante que aprendamos a calcular el tamaño y no confundir el precio del índice con perdón, el precio de un índice con valor por un punto, ¿vale? Es decir, el punto, aunque se lleva, sí se utiliza, ya cuando no, bueno, está difícil. ¿Cómo? Me perdí la idea, se me fue. O sea, que no lo confundamos, pues el precio de nuestro índice del activo por el valor por punto. Aquí en CFD se utilizan pips. No sé si quedó claro esta parte. Como que me llegó otra idea y se me fue. Ahora, rápidamente, también, aunque hay riesgos al operar CFDs, también podemos recurrir a buenas prácticas. Y las prácticas buenas son las siguientes, y son puntos que si estás empezando deberías de tomar sí o sí. Primero que nada, definir el tamaño de tu operación.
con una fórmula muy simple, el cual es el tamaño va a ser el capital por el porcentaje de riesgo entre el nivel de stop y el valor por punto o pip. Entonces, por ejemplo, si tú quieres arriesgar a lo mejor un 1% y tienes una cuenta de $1000, pues evidentemente tu 1% sería, ¿qué serían? A ver, $100 sería el 10%, serían $10, ¿no? Entonces a lo mejor necesitarías operar con un 0.01 y evidentemente poner un stop de 100 pips para que te toque, o en caso de que te llegue a sacar el mercado, solamente sean $10, ¿vale? Otra buena práctica es siempre utilizar stop loss. La idea al hacer trading es tratar de buscar entradas muy precisas, no solamente entrar por entrar. Entonces, si tú eres paciente y logras encontrar puntos adecuados para el precio, siempre coloca un stop loss porque aunque haya una tendencia marcada, aunque haya un sentimiento de mercado, aunque haya habido una noticia que indique algo y las razones que quieras, también puede pasar que el mercado muchas veces solamente busque liquidez y de repente se abran los spreads y si tú no tienes un stop loss adecuado, puedes empezar a entrar en márgenes negativos o si el precio se va en tu contra, puedes quemar tu dinero, ¿vale? Otro punto importante es leer la ficha del instrumento y entender los costos. Para eso, si tú te vas a MetaTrader y le das clic aquí, y después en especificación te sale una ventana con toda la información. Te sale cuánto es el spread, qué nivel de precisión tiene, a partir de que el precio se mueve, cuántos puntos puedes colocar un stop loss, nivel de margen, divisa del margen y muchos datos que son importantes que nosotros como traders pues lo sepamos, los días de swap, cuánto cobran, cuánto pagan, si es positivo, si es negativo y el tamaño máximo que podemos poner en una posición, ¿vale? Bien, entonces siempre utilizar un stop loss y un tope diario. Después leer la ficha del instrumento, como les decía, y después practicar. Muchas veces es bueno practicar en cuenta demo. Yo en lo particular no lo hice, pero si tú eres como yo y no quieres estar en una cuenta demo y de repente generar ganancias y decir, uy, ¿cómo retiro el dinero de la cuenta demo? Porque no se puede. Era un chiste. Sí puedes aplicar para cuentas End, que son cuentas de centavos y literalmente vas a poder estar operando en dinero, en capital real, en el mercado real y aprovechar los movimientos, ¿va? ¿Y qué más? Bueno, punto muy importante, y se los he dicho muchas veces, no operemos por impulso. Hay que usar un plan, hay que crear un plan. Ya hay un webinario subido en la playlist de YouTube de Trading del A a la Z sobre cómo crear tu trading. Así que ve a verlo, si quieres, acabando de esta clase, ve a verlo. Y ya una vez que tengas tu plan, necesitas plantearte escenarios que te preguntes, que te hagan preguntarte if o then, que sería la traducción en español, ¿qué pasa si sucede o qué pasa luego si sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, si el precio llega a este punto, ¿qué va a pasar? Si el precio rechaza aquí, ¿qué va a pasar? Y una vez que haga esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Entrar en compra, entrar en venta? ¿Con qué tamaño? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y bien, con esto hemos tocado las bases de lo que es un CFD. Les platiqué la definición, les platiqué la historia de dónde vienen. Generalmente no todos la platican, no sé por qué, pero pues si operas un instrumento o un tipo de instrumento es importante que lo conozcas a profundidad para que puedas entender toda su naturaleza, ¿vale? O toda su programación en su dado caso, porque aquí esto no es natural. Y bien, pues a todas las personas que se conectaron por aquí, les agradezco mucho. Les dejo este QR por si no tienes una cuenta. Y si tienes dudas, este video va a quedar, se va a subir a YouTube, así que si hay alguna práctica, alguna duda, perdón, pónganmela en los comentarios y con mucho gusto las estaremos resolviendo. Así que por el día de hoy, sin más, hasta aquí los dejo. Agradezco que hayan entrado a este webinario. Espero que les haya sido útil y esperen a mañana o mañana o viernes que esté subida a YouTube para que puedan escuchar la historia de los FDs si es que no la alcanzaste a escuchar. Sin más, me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día viernes en YouTube para analizar los mercados y ver qué pasó con las nóminas agrícolas de Estados Unidos. Sin más, hasta luego.